cuando uno tiene un número complejo, casi que uno lo puede reducir a una parte que está en el círculo unitario. Es como que si agarraran el épsilon, digamos, y lo estuvieran alargando o acortando, dependiendo cuál es el valor del módulo. Entonces, cuando ustedes tienen un número z, digamos, podría estar adentro, afuera o en la circunferencia. Pero como que al final todo se resume a que eso lo pueden, como ¿cómo decirlo? Como si estuvieran viendo una reflexión, una proyección sobre el círculo unitario. Entonces hay muchos problemas que se pueden resolver pues solo analizando en el círculo unitario. Entonces lo que vamos a ver es el teorema más importante del álgebra, que pues se le llama el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra. Y entonces este teorema pues pega la parte de polinomios con los números complejos. Entonces el teorema dice lo siguiente. Si tenemos que P de Z es un polinomio de grado n mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces P tiene una raíz en los números complejos. Eso es el teorema fundamental del álgebra. Y lo que me está diciendo esto es que existe una raíz. Solo me dice, hay al menos un número que hace que esto sea cero. Nada más. Y entonces tenemos, eso empieza a desencadenar un montón de resultados adicionales, como por ejemplo, tenemos corolario, tendríamos esto. Como corolario tendríamos que si P de Z tiene grado n mayor o igual a 1, entonces tenemos que, ¿qué habíamos dicho? De que tiene una raíz. Entonces P de Z se puede escribir como Z menos R1 por Q de Z. Así. Eso es lo que está diciendo el teorema fundamental del álgebra. De que nosotros lo que tenemos es que el P de Z tiene por lo menos una raíz. ¿Y eso qué significa? Que tenga una raíz por el que habíamos dicho de antes de empezar en los complejos, aquí, el teorema del factor. ¿Se recuerdan el teorema del factor? Dicen que nosotros tenemos un factor si, solo si, esta cosa vale 0. O sea, que tenemos una raíz. Entonces, si tenemos una raíz, precisamente el polinomio se puede escribir como esto. Una Q por X menos C. Eso es el teorema del factor. Ya tengo esto, de que todos los polinomios se pueden escribir como Q por X menos C, pero habíamos dicho que esta C podría no existir. Entonces, digamos que ese pedacito que hacía falta de que esa C podría no existir, resulta que lo compensa los números complejos. Entonces, ese viene a poner esa cereza y decir, siempre va a existir. Entonces, esa C que habíamos dicho en el teorema fundamental, en el teorema del factor, sí existe. Entonces, tenemos que esta R1 pertenece a los complejos. Siempre va a existir.
Va. Entonces uno dice, pues no es tan diferente que lo que yo hice antes del teorema del factor. Sí, es muy diferente porque ahorita lo que dice, ¿qué pasa con la siguiente iteración? Ahora, sí, Q de Z tiene grado n mayor, el Q de Z tiene grado, sería así, de que como este es un polinomio de grado 1 y la Q tendría que tener por lo menos n menos 1. Entonces lo que yo voy a tener es que el grado de Q es exactamente n menos 1. Es n menos 1. O sea, entonces sí, este número n menos 1 es mayor todavía a 1. O sea que todavía, por ejemplo, el P es 3, por ejemplo. Entonces, este le quita 1. Y entonces la Q solo tiene opción a ser 2. 3 menos 1 es 2. Si es 2, entonces vuelvo a usar el teorema. Entonces vengo y digo, pues si pasa esto, que sigue siendo mayor o igual a 1, se vuelve a usar el teorema. Se vuelve a usar el teorema fundamental del álgebra. Entonces, tenemos que la Q de Z, otra vez por el teorema, se puede escribir como un Z menos R1, R2 por algún Q2. Le voy a poner Q2. Así. Entonces, vuelven a usar el teorema porque sigue sirviendo, porque el teorema siempre se puede usar si tengo grado mayor o igual que 1. O sea que no sirve cuando el grado es 0 o menos. O sea, no sirven los números constantes. No se puede usar. Pero si la Z, la Q, perdón, todavía tuviera grado 7, por ejemplo, lo vuelven a separar. Entonces les va a quedar 1 y un 6. Entonces, esta Q tiene grado, esta Q, el grado de Q2 va a ser exactamente n-2. Va a ser n-2 y después vuelvo a preguntar si el grado de n de Q2 es n-2 es mayor o igual a 1, o sea, todavía sobró, vuelvo a usar el teorema. Entonces, se dan cuenta que cada vez que se puede usar el teorema, me genera uno de estos. Entonces, ahorita de la P, sí, como esta es la Q y esta tiene un Z menos R2, al final tengo dos, ¿no? Entonces, este proceso va a seguir. Entonces, este proceso sigue hasta, hasta que tengamos que el grado de alguna QN sea, sea menor a 1. Hasta ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque pues, resulta, de hecho el grado va a ser 0, exactamente va a ser 0, porque como ustedes le están restando siempre un número, entonces van a ser n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5, y entonces se itera n veces, exactamente, al hacer n veces. Exactamente lo que dice Will. Al hacer n veces el teorema, tienen les va a quedar, digamos que van a tener n de esos. Y entonces el resumen es que vuelven para arriba y vuelven a escribir la P. Entonces la P siempre va a ser, pues si lo hicieron n veces, entonces va a ser P de Z igual a Z menos R1, Z menos R2 y así, n veces, Z menos Rn. Y les va a quedar un polinomio de grado 0. ¿Esos qué son? Pues son números. Casualmente ese número es exactamente el A sub n. Y entonces tenemos esta genialidad que lo que me dice es que este polinomio z a la n más a n menos 1, z a la n menos 1 más este polinomio a1z más a0 con a n distinto de 0, porque si fuera 0, este sería menos infinito y no se puede porque
como le voy restando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, cuando llegue lo que dice Willy, cuando itero n veces, va a ser n menos n, eso va a ser 0. Entonces, pues tenemos esto. O sea que los polinomios siempre se pueden escribir en los complejos, o sea, ahí está la diferencia con lo que habíamos hecho antes. En los reales dijimos saber si existen estos números. En los complejos siempre existen estos números. Entonces, parece simple la idea, pero es un resultado muy, muy impresionante. De que pasamos del si existiera, se puede hacer esto, a los complejos donde dice siempre existe y siempre podemos hacer esto. Entonces tenemos esta igualdad y entonces lo que dice el teorema, uno de sus corolarios sería que todos los polinomios se pueden factorizar en factores lineales y estos factores lineales funcionan como los primos. Entonces si yo tengo un polinomio de grado 5, puedo hacer 5 factores. Eso es lo que dice el teorema. Entonces básicamente el resumen sería que un polinomio de grado n, un polinomio de grado n, de grado n, se factoriza. Recuérdense la factorización, que esto era lo primero que habíamos empezado y va a ser lo último con lo que terminamos. El grado de n se factoriza en n factores lineales. En n factores lineales. Cuando salgan del curso van a decir, ¿y qué te enseñaron en la escuela? A factorizar. Suena chistoso, pero sí es cierto. N factores lineales. Y entonces eso, a su vez, es equivalente a decir que un polinomio de grado n, tiene n raíces. N raíces o n soluciones. Y entonces eso es lo que les había mostrado de la raíz de la unidad. Que si ustedes tenían que al final es un polinomio, si se fijan es un polinomio, pues se va a descomponer en n raíces distintas, n multiplicaciones distintas. Entonces, eso en el caso del z a la n menos 1 es como bastante obvio, pero resulta que siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer y para cualquier polinomio. El que vimos es cuando este es 1 y todo esto son 0 y este es 1. Entonces, menos 1. Entonces tenían z a la n menos 1. Es un polinomio como un ejemplo de todos los polinomios que existen. Entonces, eso es lo que significa esto, que un polinomio de grado n tiene n soluciones. Entonces, si yo quiero resolver una cuadrática, lo que me está diciendo es que voy a sacar dos soluciones. Pues eso ya lo sabíamos, pero era como, antes era como, ¿por qué? Algo así. Pero ahorita queda totalmente determinado que una cuadrática siempre tiene dos soluciones, aunque esas soluciones sean complejas. Va. ¿Qué más le podemos sacar a esto? Hay muchos teoremas bonitos. Miremos este teorema. El que les había dicho en el video de que, por ejemplo, nosotros nos fijábamos que aparecía épsilon y aparecía épsilon conjugado. Resulta que sí, que siempre bajo ciertas condiciones, eso siempre es cierto. Si ustedes tienen aquí entre este listado épsilon, van a tener el épsilon conjugado. Entonces, siempre los conjugados van a venir en parejas. Siempre los complejos, perdón, vienen en parejas, vienen en su conjugado. Entonces, tenemos este teorema. Sí, P de X, usualmente usamos P de Z para hablar de los complejos y P de X para hablar de los reales. Entonces, P de X es un polinomio de grado n, mayor o igual a 1, con coeficientes reales, o sea, todos los numeritos que lo acompañan son números reales, y si R es
R es raíz de P, entonces el R conjugado también es raíz de P. R en los complejos, aquí se me olvidó. Y si R en los complejos es raíz de P, entonces R también es raíz. También es raíz. O sea que las raíces tienen que venir en parejitas. Entonces, vamos a ver ahorita que eso implica muchas cosas importantes en los polinomios. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron por qué en la escuela solo enseñan a resolver polinomios de grado 1, o sea, los lineales y los cuadráticos? No sé si alguna vez se pusieron a pensar en eso. ¿Por qué solo lineales y cuadráticos? Resulta que por este teorema es suficiente con esos dos, porque las raíces complejas vienen en parejas. Si ustedes en el listado encuentran R, en ese listado va a estar R conjugado. Este, ya somos dos. R también es raíz. ¿Y cómo mostramos eso? Pues hacemos lo siguiente. Demostración. Es bastante simple la demostración. Sí, tenemos que R en los complejos es raíz de P, con coeficientes reales eh, en otros. Fíjate que eran otros, con coeficientes reales. eh, entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que que sea raíz? Pues significa que si yo lo sustituyo, pues devuelve cero. Entonces, eso significa ser raíz. Entonces, si ustedes le sacan el conjugado, van a tener esta línea de ¿cómo se llama? Tendrían PDR, tendrían esto. 0 es igual al 0 conjugado. Entonces, el 0 conjugado lo pueden pensar como este PDR conjugado. Y resulta que como el polinomio tiene coeficientes reales, ustedes tienen algo así, como R a la n más así, hasta el a sub 0, todo esto conjugado. Y luego, pues el conjugado habíamos dicho que saca sumas, saca multiplicaciones y que era lo mismo que si yo tenía una suma de conjugados, el conjugado de una suma, perdón, era la suma de los conjugados, o sea que el conjugado se puede separar en las sumitas. Entonces al final ustedes tienen a sub n, r a la n, conjugado más, lo pueden separar, a sub 0 conjugado. Pero esto también es cierto que pues puede separar las multiplicaciones. Entonces tengo que a sub n conjugado por r a la n conjugado. Más, así, hasta el a sub 0 conjugado. Así, lo pueden hacer así. Pero ¿se recuerdan cuál es la característica de los reales? Como los reales tienen que el conjugado, si este es alfa, el conjugado es menos alfa. Eso es el conjugado. Si este es z conjugado. Pero si nosotros tuviéramos números reales, que estarían aquí, por ejemplo, este es un número real x, tiene ángulo 0. Entonces el conjugado devuelve el mismo x, porque reflejo algo que está sobre la recta. Entonces obtengo el mismo x. Entonces resulta que la característica de los reales es que su conjugado es el mismo número. O sea que sacarle conjugado un real no le hace nada. Y entonces, como dijimos que el polinomio tiene coeficientes reales, este número a n es real. Entonces su conjugado pues es el mismo, ¿no? No le hace nada, digamos, no le quita nada. Entonces tenemos esto. Entonces tenemos lo siguiente, que sería pues el a sub n conjugado sigue siendo el a sub n. Ahí no le cambié nada. El r conjugado a la n y así hasta el a sub 0. Conjugado da lo mismo que sin conjugado porque es real. Y entonces, si se fijan, volví a construir el polinomio, volví a construir el mismo polinomio, pero en lugar de tener la variable r
O sea, es este mismo polinomio, pero en lugar de tener la variable r, en lugar de la x es r conjugado. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo p de r conjugado. Y entonces r conjugado es raíz. Es raíz. Y entonces, ¿eso qué implicaciones tiene sobre la factorización? Entonces, aquí tenemos un corolario. Y el corolario es lo que les decía de por qué solo cuadráticos y lineales importan. Entonces resulta que en los reales, todos los polinomios se factorizan, en factores, lineales y cuadráticos. Eso es algo impresionante porque, pues, digamos que no me tengo que... Siempre va a existir una factorización en lineales y cuadráticos, siempre. ¿Y cuál es la justificación? Pues sería así, como pues nosotros tenemos que los polinomios al final, pues dijimos, un polinomio cualquiera, entonces va a ser de esta forma, a sub n x menos r1, x menos r2 y así, hasta x menos rn, donde estas rk podrían estar en los complejos. Ahí no sé qué pasa. Pero lo que acabamos de mostrar es que si el R está, el conjugado tiene que estar. Entonces, supónganse que entre este listado van a haber dos que son parejas, que son conjugados. Entonces, yo puedo elegirlos de que, por ejemplo, el R1, si el R1 fuera complejo, entonces eventualmente por ahí va a estar su pareja, va a estar ahí el R1 conjugado. Tiene que estar por el teorema de arriba. Entonces, lo que yo voy a ver es que si R es raíz, está en este listado, entonces R conjugado también. Eso es lo que dice el teorema anterior. Esto es, P de X tiene los factores, X menos R y X menos R conjugado. Siempre tiene esos factores. O sea, eventualmente en toda la multiplicación van a estar esos dos. Pero van a estar los dos en qué distribución saber, pero pues ahí están los dos, eso es seguro. Y entonces si ustedes vienen y multiplican esto, lo que obtendrían es esto. X por X es X cuadrado. X por este es menos RX menos R conjugado X. Y este por este es más R por R conjugado. Y entonces factorizan esto, la X, y les queda X cuadrado menos R más R conjugado X más, este es el módulo de R al cuadrado. Ya se dieron cuenta que esto es un número real. Es el módulo al cuadrado porque son complejos. ¿Y esto quién es? Eso es la parte real. ¿Se recuerdan de Z más Z conjugado? Es dos veces la parte real. Entonces se fijan que todos los factores que vienen en parejas los juntan y siempre les va a quedar un x cuadrado menos dos veces la parte real de r, que es un número real, más el módulo de r al cuadrado. Entonces ya se dieron cuenta que este número es real y este número es real. Y entonces, ¿eso qué significa? Que al final lo que ustedes tienen siempre son factores de la forma x cuadrado más, más bx más c. Y eso lo pueden repetir con todas las parejas que hayan. Y los que no tienen pareja es porque son reales. Entonces, ¿eso qué significa? Esto lo que me daría es que al final este polinomio voy a juntar las que son parejas, las junto y esos me dan factores de este tipo, me dan cuadráticos. Y los que no tienen pareja es porque ya eran reales. Entonces, pues ahí está. Entonces, todos los polinomios en los reales
siempre son o lineales o cuadráticos, necesariamente. Entonces, entonces, eso es genial porque entonces lo que me está diciendo es, pues, lo único que tengo que estudiar a profundidad son los lineales y los cuadráticos. Y eso pues tiene un montón de complicaciones más. Por ejemplo, un teorema bonito que se puede sacar aquí es que todos los polinomios de grado impar tienen por lo menos una solución real. O sea, todos los que son impares. ¿Por qué? Porque como vienen en parejas, entonces ustedes lo que tendrían es que todos tienen parejas. Si todos fueran complejos, todos tienen pareja, excepto uno, el Pedro iba a decir yo. Entonces, ese tiene que ser el real, por lo menos, ¿no? Entonces, los polinomios de grado impar siempre tienen una solución. Por eso es que los polinomios lineales, que son las líneas, siempre pasan en el eje X. Los cúbicos siempre pasan al menos una vez en el eje X. El de grado 5 también a veces pasa. En cambio, los que son de grado 2, de grado 4, de grado 6, esos, saber, esos sí, esos a veces pasan en el eje X. Entonces ahí hay que tener cuidado. Va. Entonces esto es bonito. Y por último, vamos a, para terminar con la cereza del pastel, esta factorización nos permite algo que se llama pues las ecuaciones de Cardano-Vieta. Entonces, las ecuaciones de Cardano-Vieta vienen de este hecho, de que nosotros tenemos un polinomio escrito de dos maneras distintas. Tienen un polinomio y una factorización. Entonces, esas dos cosas tienen que ser lo mismo. Entonces, las ecuaciones de Cardano-Vieta vienen de este hecho. Digamos, nosotros sabemos lo siguiente, de que dos polinomios son iguales si solo si tienen los mismos coeficientes. Los mismos coeficientes. Entonces, si eso pasa, entonces yo vengo y digo, pues como el polinomio, yo había dicho esto, el polinomio, pongámosle x, puede ser z, a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub n menos 2, x a la n menos 2, y así voy bajando las x's, y eventualmente voy a llegar al a1x más el a sub 0. Voy a hacer esto. Y por el teorema fundamental del álgebra, yo sé que todo esto siempre se va a reducir a sub n x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, y así, hasta x menos la enésima raíz. Entonces siempre va a quedar así. Y entonces lo que yo vengo es a desarrollar este producto. Obviamente eso no es agradable porque sí es muy complicado, pero la técnica sería la siguiente. Más importante que desarrollar toda la multiplicación es la técnica que sirve para desarrollar toda la multiplicación. En este caso sería, tengo a sub n. Y entonces, ¿cómo le hago yo para multiplicar todo y que me devuelva el término con exponente más grande? Pues la única manera es que yo elija todas las x. En todos los paréntesis yo elijo las x. Como aquí hay distributividad, va a ser este con este, va a ser este con este, y después eso que salió con el segundo paréntesis, con el segundo, y así. Son todas las mezclas posibles. Entonces, si ustedes lo ponen así como en vertical, XR3, XR4 y así, y quieren sacar todas las opciones, sería este con este, esa es una opción, pero también puede ser este con este y con este, esa es otra opción. También puede ser este con este con este con este, y ahí hay otra opción, y tienen que ver todas las opciones posibles, es una distributividad así. Cuando es dos es fácil, porque cuando solo hay dos, solo hay esto,
solo es una X, es y este. Solo esas hay, solo hay 4. Pero cuando hay 8, cuando hay 3 factores, hay 8. Entonces sería este con este con este con este, y así todas las opciones posibles. Entonces como que se complica mucho. Entonces la técnica sería, como hay demasiadas multiplicaciones, yo vengo y lo que voy a hacer es tratar de ver un patrón. Y entonces ese patrón debería ser debería ser debería ser cómo obtengo la X dentro de todo este listado, cómo obtengo la X más grande, la que tiene el mayor exponente. Pues agarrando todas las X de cada factor. Entonces, pues eso va a ser X por X por X por X por X n veces. X a la n. Más la segunda forma de obtener, ¿cómo obtengo el que tiene grado 1 menos? O sea, pues n menos 1, ¿cómo obtengo este de aquí? Pues resulta que lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que si yo agarro todas las X excepto una, o sea, como que dice, tengo los n paréntesis y en todas agarré la X excepto en uno. En uno, para que sea diferente, le agarré el R1. Por ejemplo, yo podía venir y en cada uno de estos agarrar todos los que tienen X. Y en el último, no agarro la X, sino que agarro el R1. Entonces va a ser X por X por X por X por X por X por R1. Menos R1, perdón. Entonces, eso daría X a la N menos 1 porque tengo una menos. O sea, no tendría X a la N, sino que tendría 1 menos porque en lugar de agarrar la X, agarré el R1. Entonces va a ser R1 menos R1 por X a la N. Pero esa no es la única opción. También puedo agarrar lo mismo en todos, X, 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 esta X y luego el mismo truco. En el segundo paréntesis agarro el menos R2 en lugar de la X. Y así obtengo el mismo exponente, pero con distinto número. Y repito todo eso en todos. Entonces empiezo a repetir y al final lo que yo vería sería una cosa como este tipo. Vería como aquí el R1 con la X a la N-1, el R2, el R3 y así. Y eso lo puedo repetir N veces. Así. Así sería pues la multiplicación. Entonces, ¿cómo obtengo el siguiente? El que tiene n-2. Pues la misma técnica, solo que ahorita en lugar de agarrar dos x's, voy a agarrar todas las x's y en los últimos dos paréntesis agarro el R1 y el R2. O sea que empezaría así como x por x por x por x por x por R2 por el R1. Y así me aseguro que lo que me vaya a salir tiene x con dos exponentes menos. Y entonces, si se fijan aquí, para el siguiente sería el menos por menos, sería más R1 con el R2. Esa es una opción. Pero luego sería el R1 con el R3, también sería válido, ¿no? El 1 con el 3 y después sería el 1 con el 3, podría ser el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6, el 1 con la n. Entonces aquí también sería el 1 con la n. Aunque no son las únicas opciones, sino que también pudo haber sido el 2 con el 3. 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5 y así. Entonces ya se dieron cuenta que esto es un problema de combinatoria. Entonces el último que agarran es el n-1 con el Rn. X a la n-2. Entonces, el patrón real podrían pensarlo como agarrar aquí todas las opciones que pueden tener de las R's cuando toman conjuntos que solo tienen un elemento. O sea, si ustedes lo piensan como conjuntos de tener R1, R2, R3 y así, empiezan a poner las R's, casi que lo que están diciendo aquí es ¿cuántos conjuntos van a tener que agarren solo un elemento? En este caso, pues solo el 1, solo el 2, solo el 3, solo el 4, solo el 5, solo el 6, y así. En la siguiente tendrían todas las parejas posibles.
En la siguiente, todos los tríos posibles. En la siguiente, todos los cuartetos posibles. En la siguiente, y así. Cada vez están subiéndole más a las combinaciones. Entonces, se dan cuenta que son fórmulas geniales y eventualmente van a ser tan largas las cadenas que empiezan a tener menos opciones. El último, el penúltimo, va a ser agarrar solo una X y todos los demás números. Ya se dieron cuenta que el último sería agarro solo una X y el resto son puras R's. Ese sería el que agarra grupos de n-1. Y el último sería el que no agarra ninguna X, el que agarra puras R's. Entonces el último sería, van subiendo, y el último sería, así, van siguiendo, y aquí. Y el último que van a agarrar es -1 a la n, R1, R2, R3 y así, R a la n. Entonces así se acaba el polinomio. Y entonces por el resultado de arriba nosotros tenemos que dos polinomios son iguales si tienen los mismos coeficientes. Y como estos son dos polinomios que son el mismo por el igual este, entonces debe suceder que los coeficientes son los mismos. Pero ¿quién es el coeficiente de este polinomio? Es el a sub n. ¿Y quién es el coeficiente de este polinomio? Pues es el a sub n. Ahí está bien. Ahí no hay nada que concluir. Pero el siguiente sí es interesante. Este tiene coeficiente, pues básicamente este, ¿no? Deberían ser lo mismo con este, ¿no? Entonces sería, si multiplico este número con esto, debería obtener esto de acá. Entonces hay una igualdad, que esas igualdades se les llama ecuaciones de Cardano-Vieta. Entonces tendríamos lo siguiente. Si yo agarro la primera ecuación de Cardano-Vieta, sería, sería venir y decir que el a sub n-1, este lo pueden pasar a dividir, dividido a sub n, tiene que ser igual a esta cosa, que sería, factorizan el menos y sería menos R1 más R2 más R3 más así, hasta Rn. Esa es la primera ecuación de Cardano-Vieta. La segunda sería aquí, que el a n-2 sobre el a sub n sería igual a positivo. Se dan cuenta que va más, menos, más, menos, más, menos. Y aquí van a ser la suma de todas las parejas posibles. El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y así. Todas las parejas posibles. El n con el n-1. Entonces aquí serían todos los conjuntos de un elemento posibles y aquí serían todas las parejas posibles. En el siguiente, todos los tríos posibles. En el siguiente y así van subiendo. Y luego van haciendo y hay uno por cada coeficiente. Y el último, casi siempre los que más sirven son estos dos primeros y el último. La ecuación n-1 sería que el a sub 0 dividido el a n-1 tendría que ser igual a menos 1 a la n, porque pues depende si es par o impar, por el producto. R4 y así hasta el R a la n. Así. Entonces así se calculan estas cosas. Y esto da información de las raíces. O sea que si ustedes se fijan, esto lo que hace es como interacciones entre las raíces. No calcula exactamente las raíces y de hecho a veces no se necesita. A veces no es necesario saberse las raíces, cuánto es las raíces, sino cómo se relacionan las raíces. Entonces eso es como diferente, es, este, es más, esto sería algo como artístico, porque pues al final lo que están haciendo es calcular cosas con las raíces, aunque ni saben las raíces. Entonces eso es genial, porque aunque no sepan las raíces, de todos modos saben cuánto va a sumar. O sea, eso es genial. Y les voy a dar ejemplos del caso 2 y 3 para que pues vayan viendo ejemplos particulares. Ejemplos. Sería para el n2 sería una cuadrática.
Entonces, para el n2 tendríamos p de x es ax cuadrado más bx más c. Y esto pues es a por x menos una raíz, x menos otra raíz. Sería así. Y entonces habrían dos ecuaciones de Cardano-Vieta, una para la b y una para la c. Tendrían que ser dos. Entonces, la primera ecuación de Cardano-Vieta sería b partido a tiene que ser igual a menos la suma de las raíces, R1 más R2. Eso, eso es la primera ecuación de Cardano-Vieta. Y la segunda sería que tenemos C partido A va a ser igual a positivo R1 por R2. Ahí está. Entonces, si ustedes se recuerdan de parvulitos, cuando veían esto de las cuadráticas, se recuerdan que había una cosa que le llamaban los trinomios de la forma, algo así. Cuando decían, pues los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué era la regla que nos decían? Copie dos paréntesis, saque raíz cuadrada al primero, copie el signo de acá y después multiplique, más por más da más. Y entonces busque dos números, si da signos iguales, busque dos números que sumados me den esto y multiplicados me den esto. Pues es eso, ¿no? Las ecuaciones de Cardano-Vieta. Si sumo los dos números me da la B y si multiplico los dos números me da la C. Eso es precisamente lo que hacía Cardano-Vieta. Pero como a nosotros nos lo dan ya masticado, ya la versión patito, entonces a veces uno no se da cuenta, pero ya cuando uno ve ya el formalismo, dice, pues, sí tenía sentido eso de que nos decían. Eso es precisamente las ecuaciones de Cardano-Vieta. No sé si tienen dudas con este 2. ¿Por qué solo dos hay? Pues porque como solo hay dos raíces, dijimos, la primera van a ser todos los unitarios, la segunda todas las parejas, pero como solo hay dos, solo hay una pareja, el 1 con el 2. Entonces, por eso es que ahí acaba, ya no hay más ecuaciones. Pero en el caso 3, pues sí hay más. En el caso 3 tendríamos lo siguiente. En el n igual a 3, entonces, no sé si se dan cuenta que al final lo que ustedes tienen aquí es que ustedes saben cuánto va a ser la suma, aunque no saben cuántos son las raíces. R1 más R2 van a ver que es menos B partido A. Así. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran un polinomio, me dicen, pues me dicen algo así como calcule la suma de las raíces de por ejemplo, p de x igual a 2x cuadrado menos 5x más 1, por ejemplo. Calcule la suma de la raíz. Bueno, pues entonces esto, ¿qué sería? Pues sería, según esto, va a ser el negativo de b sobre a. Entonces va a ser menos la suma R1 más R2, va a ser menos la b, que es menos 5, dividido la a, que es 2. Entonces va a ser 5 medios. Y saber cuántos son las raíces. O sea, ahí saber cuántos son las raíces, pero sé que van a sumar 5 medios. O sea, eso es lo artístico de esta cosa, es brutal las ecuaciones de Cardano-Vieta. Entonces, eso se encuentran relaciones entre las raíces, no calculan las raíces. Entonces, para eso se usa. Miramos para terminar el 3. No, de hecho ya es hora. Va. Entonces, les voy a grabar lo que falta, que serían las raíces y el triángulo de Pascal. Esos son dos temas que ya no dio tiempo, pero pues voy a ver si lo puedo grabar mañana en la tarde. Va. Esto es, ya hay guía en su guía, ya hay problemas de estos polinomios. Dale.
Dale, Luis. Sí, sí, Ah, perdón. ajá. Fíjese, licenciado, que ayer estábamos viendo que quizá las notas de la parte A del primer parcial están un poco raras, porque en otros, como era el cuestionario, ¿verdad? Y como Sí, eso no se calificó bien, va. Yo me sí, di cuenta después. casi que todos Ujú, salimos bien bajos de eso. Y estaba bien raro, ¿va? Porque casi que nadie pasaba de una nota bien baja, entonces, o sea, quería ujú. comentarle eso. Sí, fíjate que me di cuenta que como venían palabras como corchete y así, algunos lo escribieron diferente, entonces no les calificaba bien. Pero tenía que revisarlo manualmente. No sé, tal vez el fin de semana le doy una revisadita ahí. Sí. Es que eso es lo que no me gusta de los problemas que son así de respuesta directa, que ahí no hay procedimiento, entonces, o está bueno o está mal. Entonces, como que eso es un poco feo, pero los voy a revisar. Igual revísenos ustedes, porque esas soluciones las tienen, ¿no? Se pueden revisar y me dicen, mire, el mío, eh, las respuestas son dos y aquí me dice que saqué cero. Entonces, yo puse dos y me tiró cero, algo así. Lo pueden revisar y me avisan y lo revisamos. Tal vez después del parcial podemos, van saliendo del parcial y van revisando su zona. Yo creo que eso nos conviene. Salen del parcial y pues conforme van saliendo me van diciendo su, su, si tienen problema con su zona. El viernes, sí, el viernes. Va. Entonces, sí, eso lo voy a revisar.